Tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se están sumando a la última media hora de programa. Recuerden que vamos a comenzar a ayunar a partir del rezo del alba, Salat al-Fajr 6:32 y el iftar desayuno 18:01. Y hoy también estamos en el 2x1 del Cálamo, como a mí me gusta decirlo, de 8 a 9 de la mañana, también aquí por la pantalla de la televisión pública. Ahora sí, vamos a saludarlo a él, que nos acompaña los fines de semana y en la semana está desde su casa, me chatea a mí, me dice, Khaled, bueno, podés hacer esto, lo otro. Estamos hablando de quién, de Yamil Fawaz. Salam aleikum, Yamil, ¿cómo estás? Salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah. ¿Mejor de la gripe? Bastante mejor, alhamdulillah. Igual ayunamos con gripe y todo. Por supuesto. Sí. No, porque uno está exento si está enfermo, por eso. Por supuesto, pero alhamdulillah, o sea, puedo hacerlo, así que lo hago. Bueno, bien, ahí me gusta Yamil sin corbata, más descontracturado. Bueno, sí. La verdad, hay que decir la verdad. Traía la corbata, pero me dijiste, sacátela para contamos todo al aire nosotros. Descontracturarme un poco. Ahí. Bien ahí, Yamil. Había anunciado en el bloque anterior que íbamos a hablar de lo que es, o lo que son, mejor dicho, las últimas 10 noches de Ramadán, Laylatul Qadr. ¿Qué nos puedes enseñar al respecto? Bueno, como decimos siempre, primero, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Y segundo, son muchísimas las cosas que podríamos decir sobre Laylatul Qadr, sobre los últimos 10 días del mes de Ramadán. Pero después de pensarlo y investigar y demás y preparar el programa para hoy, quise traer algo un poco más práctico, digamos. Bien. Por supuesto sabemos que existe una noche especial en el mes de Ramadán que se llama Laylatul Qadr, que en español sería la noche del decreto o la noche del designio, que significa aquella noche en la cual Allah, o Dios, ordenó o decretó justamente el inicio de la revelación coránica o del Corán. Como todos sabemos, el Corán no se reveló en un día de una sola vez, sino que se fue revelando en diferentes etapas a través a lo largo, digamos, de la profecía de Muhammad, la paz sea con él. Pero obviamente tanto el profeta, alayhi salatu wassalam, como el mismo Corán hablan sobre esta noche. Vamos a ver ahora una plaquita en donde vamos a leer estos versículos, estas aleyas que hablan justamente sobre la noche del decreto. Y Allah Ta'ala dice en el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahr, tanazzalu al-malaika war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla' al-fajr. Es decir, ciertamente lo hemos revelado, es decir, hemos revelado al Corán en la noche del decreto o del designio. ¿Y qué te hará comprender qué es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Descienden en ella los ángeles y el Espíritu, es decir, el arcángel Gabriel, con la anuencia de su Señor para ejecutar todas sus órdenes, es decir, todas las órdenes de Allah, y ella es paz hasta el despunte del alba o el despunte de la aurora. Vamos a empezar a desglosar un poco. O desmenuzar. Ahí está. Sí. ¿Qué significa cuando dice, ciertamente lo hemos revelado nosotros? ¿Por qué Allah, si todo el tiempo hablamos y decimos que Allah es uno y único, por qué dice nosotros lo hemos revelado? Esto es muy común encontrarlo en el Corán, que Allah se refiere a sí mismo en plural y se conoce en la jerga gramatical, digamos, o lingüística de la lengua española como el plural majestático, que quiere decir el plural de majestad o de majestuosidad, que lo emplean, por ejemplo, los reyes o los gobiernos y demás, o sea, entidades o personas que tienen cierto nivel, digamos. O cierto cargo, dicen nosotros hicimos o hacemos, cuando en realidad habla una persona. Por supuesto, la majestuosidad absoluta es de Dios Todopoderoso, y si hay alguien que tiene derecho a usar este tipo de expresión es Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, es por esto que dice, lo hemos revelado hablando de nosotros. Por eso vos siempre decís que hay que leerlo bajo un contexto el Corán. Porque si no, uno lee y dice como nosotros, ¿quién lo hizo? ¿El profeta? No. ¿Un ángel? Sin duda hay que leerlo bajo un contexto y aparte ayudado también por el tafsir o la exégesis para poder entender este tipo de cosas. Y como siempre, uno tiene que preguntar cuando no sabe para poder aprender. Luego dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Es una pregunta, ¿qué te hará comprender qué es la noche del decreto? Esta pregunta no es porque Allah necesita saber cómo el musulmán
o sea, si va a comprender o cómo va a comprender, sino que es una pregunta para llamar la atención de la persona. La reflexión. Exactamente, llama la atención, ¿por qué? Porque lo que va a decir a continuación es muy importante. Dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, ¿qué te hará comprender qué es la noche del decreto? Y, haciendo una salvedad, la palabra idrak, ¿sí?, del verbo adraka, no es solamente la comprensión y punto, o sea, entender algo, como es en árabe el fahm, yani, o sea, comprender algo como te puedo comprender a vos, sino que el idrak es la comprensión ya elevada, o sea, tener realmente una comprensión abarcativa y real de lo que quiere decir. ¿Cómo vas a hacer eso? Dice, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Y luego nos dice, la noche del decreto es mejor que 1000 meses, ¿por qué? Porque en ella descienden los ángeles y Ar-Ruh, es decir, el espíritu, es decir, el arcángel Gabriel trayendo la revelación. Vamos a centrarnos en un versículo en particular que dice, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. ¿Sabes cuántas horas tiene un mes? Y lo estoy viendo en mes, pantalla. como lo estamos viendo en pantalla, tiene 170 horas. Quiere decir esto, que 1000 meses tienen 720.000 horas, que corresponden a más de 83 años. Prácticamente una vida. Sí, toda una vida. Más o menos, sí, una vida entera. Un poco menos quizás, pero prácticamente una vida. Vamos a ver la placa siguiente, porque ¿qué pasa con esta cuestión de la noche del decreto? Uno dice, ¿cuándo es la noche del decreto? Todos nos preguntamos eso siempre. ¿Cuándo cae? ¿Cómo sé? ¿Cómo no sé? Lo que vamos a decir primero es que la noche del decreto es una y solo una de las últimas 10 noches impares y solo las impares del mes de Ramadán. Quiere decir esto, que puede caer la noche 21 o la noche 23 o la noche 25 o la noche 27 o la 29. Como dice en nuestra placa, cambia todos los años y solamente Allah enaltecido sabe cuándo es. Por eso hay que buscarla dentro de esas noches. Por eso hay que buscarla dentro de las 10 noches impares. Nuestra placa siguiente nos va a contar un dato muy particular, que es el etikaf o el retiro en la mezquita, que el profeta, la paz sea con él, solía realizar durante todas las últimas 10 noches del mes de Ramadán. Sean pares o impares. Sean pares o impares. Pasaba los últimos 10 noches en este retiro y reflexión, que aparte era una costumbre muy particular de él y así era conocido, que la paz sea con él. Y justamente cuando comenzó la revelación en el monte de Jirá, en la cueva de Jirá, él estaba haciendo estos retiros y esta meditación, que siempre solía retirarse para meditar y pensar en la creación y pensar en Dios y demás. Decíamos entonces que el profeta hacía los últimos 10 días en la mezquita, es decir, que hacía 240 horas, o sea, si tomamos que un día tiene 24 horas y lo multiplicamos por 10 días, son 240 horas, y esas 240 horas que él hacía le equivalían a la recompensa de, como dije antes, 720.000 horas, que son los 1000 meses. Claro. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros para poner esto en práctica? Claro, ¿cómo hace un argentino que sale a trabajar que no tiene la disponibilidad de ir a la mezquita 10 días? Porque esto es la realidad que les pasa a muchos. Esto lo vamos a ver en nuestra placa siguiente, porque los datos son cada vez más interesantes con los números y con la lógica. Dijimos, las noches impares son 5, la 21, la 23, la 25, la 27 y la 29, que equivalen a ¿cuántas? 120 horas. Pero, por la misericordia de Dios Todopoderoso, se puede permanecer en la mezquita, o sea, hacer este etikaf o retiro, solamente entre el Maghrib y el Fajr, es decir, entre la oración del ocaso, cuando se corta el ayuno, y la oración del alba. ¿Por qué? Esto es aproximadamente 12 horas. La legislación islámica permite, dentro de la jurisprudencia islámica, está contemplado que en lugar de hacer todo el día completo, se permanezca durante la noche, que es la idea que uno reza durante la noche, ahora lo vamos a explicar. Dijimos son aproximadamente 12 horas dependiendo el lugar de donde la persona esté. Por supuesto. Nosotros sabemos que ahora estamos, como vos lo 11 decís, horas y media. son más o menos 11 horas y media, pongamos 12 horas por una cuestión más general. Si esto lo multiplicamos por 5 días nos da 60 horas. ¿Sí? Sí. Entonces, como vamos a ver en nuestra placa siguiente, estas 60 horas equivalen a la recompensa del beneficio de 720.000 horas. O sea que nosotros vamos a aplicar esto de lo cual vamos a hablar en breve.
60 horas nada más, por supuesto divididos en 5 días. Sí, obviamente. Y vamos a obtener la recompensa y los beneficios de 720.000 horas, que es como si fueran 83 años. O sea, para traducirlo un poco y traerlo a lo que es la vida cotidiana, es como si yo trabajase un día y me pagaran por todas esas horas. Exactamente, o 83 como años. si trabajases un día y después volvés a tu casa y tenés el sueldo para el resto de tu vida. Ahora, insisto, podríamos hablar de los beneficios de esto larguísimas horas, pero a lo que me refiero es que, como vos decís, hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que estudia y demás y no puede pasar el tiempo en la mezquita. La regla básica primero es este pequeño sacrificio que uno hace por y para Dios, ¿sí? Obviamente todo el reditúo de eso nos vuelve a nosotros. Es para nosotros. Sin duda, Allah enaltecido no necesita que nosotros lo adoremos y no necesita nada de nosotros. ¿Sí? Todo lo que nos implica o todo lo que nos pide en el Islam es justamente para nuestro beneficio. Esto primero. Segundo, mientras que uno permanece en la mezquita, estas 12 horas, habiendo salido de trabajar, está cansado y demás, hace lo que debe cumplir en la mezquita mientras hace el etikaf o el retiro. Puede obviamente venirle un poco de sueño, estar cansado, eso es totalmente lógico. Entonces puede retirarse un momento y dormitar una hora, está permitido dormir está un rato, permitido. sí. Eso se ve en la mezquita. Esto está permitido. La idea no es que pase la noche entera obviamente durmiendo, pero puede hacerlo tranquilamente. Y después, ¿de qué se trata este etikaf o el retiro y la búsqueda de la noche del decreto, como hay en muchos ahadith o dichos proféticos? Se trata justamente de dedicar esa noche o esas noches en particular a la adoración completa de Dios Todopoderoso. La lectura del Corán, la realización de más oraciones, las súplicas, el agradecimiento. Yo he visto mucho en la mezquita que se juntan varios hermanos, me ha pasado a mí también cuando a veces me quedo en la mezquita. ¿Se puede eso también, buscar el conocimiento con otros hermanos, como una especie de reunión, no? Sin duda, sin ¿Está duda. permitido Siempre que sea... Lo mejor es dedicarle ese tiempo, o sea, hacerlo solo, dedicárselo a la adoración, porque es un momento para el creyente o el siervo y Dios. Bien. Pero si uno está en una charla de conocimiento, insisto, no es lo conveniente, pero si está en una charla de conocimiento, y subrayo, de conocimiento islámico, o sea, si está hablando sobre algo relacionado con la adoración, no hablando de fútbol, está permitido. Claro. Ahora, hablar de otras cosas, obviamente, sea fútbol o sea cualquier otra cosa que no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver. A lo que me refiero es que son muy poquitas horas. Es un sacrificio, sin duda que es un sacrificio, pero en definitiva, como vos decís, si yo tuviera un trabajo muy forzado, pero que realizándolo un día tuviese el sueldo para el año completo, lo hago sin dormir, me quedo 24 horas, claro, es verdad. El último punto que tengo para decir es que toda esta cuenta que acabamos de hacer con los números, ¿sí?, que parece larga, en realidad no es más inteligente quien la sabe hacer, sino que es más inteligente aquella persona que aprovecha esta oportunidad y la pone en práctica. Me encantó, ¿eh? Ahí para el cierre, bien Yamil, hablando de Laylatul Qadr, la noche del decreto. ¿Te quedás para ir respondiendo algunas preguntitas que surgen en las redes sociales? Inshallah. Nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más el Cálamo especial de Ramadán hasta las 6:30 y luego de 8 a 9 siempre por la pantalla de la televisión pública. Ya volvemos, quédense ahí.